Bueno, gracias por la invitación a Leonid. Muy buenas tardes, noches a todos. Eh, lo mío será breve, después de las muy interesantes intervenciones de los participantes. Ah, Gracias, Leonid, por la invitación. Justamente hablando de Cuba y la necesidad de que vuelva a estar en plenitud en la familia latinoamericana sin sanciones unilaterales. Compartí en el chat la noticia muy gratificante, digamos, de que el Partido Justicialista en Argentina ha pedido que se retire de Cuba de la lista de países terroristas que había instalado Trump durante su mandato, creo que fue hace un par de meses solamente. Y que bueno, marca todo un posicionamiento desde Argentina. Yo obviamente hablaré sobre Sudamérica y América Latina, desde la visión argentina, en base a mis conocimientos y a mis contactos. Creo que el deber intelectual y práctico que ahora nos mueve eh, será, y uno de esos desafíos será integrar de nuevo a Cuba en el gran movimiento de la patria grande de América Latina, porque es evidente que hay una crisis global del sistema liberal, globalista. Hay un retorno, esperemos, de los gobiernos nacional populares. Eh, el triunfo hace unos días en Ecuador eh, propicia realmente un giro en el eje de la política latinoamericana y sudamericana. Eh, desde el 2015, desde el 2019, cuando prácticamente Argentina estaba sola y el continente estaba lleno, y especialmente el subcontinente sudamericano estaba lleno de gobiernos globalistas y pro-norteamericanos. Bueno, Argentina tuvo una estoica resistencia y ayudó, por ejemplo, al gobierno de Evo, y siempre teniendo en cuenta que Dugin habló sobre peronismo y justamente a pesar de que digamos, no, de que el peronismo tiene su propia filosofía separada del marxismo y del socialismo, digamos, de una, una vertiente mucho más originaria desde el nacionalismo y el conservadurismo social, pero aún así se tiene en cuenta que la patria grande es un valor estratégico y que no está sujeto a ideología, sino que es algo pragmático. Y en esto Cuba entra y debería entrar como toda la CUNEM latinoamericana, justamente sobre dos conceptos que hablaron hoy, sobre la libertad negativa y la positiva. Leonid habló, bueno, el justicialismo busca la armonía entre las dos, digamos. En eso se basa todo el concepto de comunidad organizada que expuso Perón en el Congreso de Filosofía Nacional y que, bueno, estaba inventado Heidegger, pero por motivos que no me acuerdo, no llegó a irse. Siguiendo con eso, bueno, la patria grande es un valor estratégico para el gobierno argentino en su doctrina internacional, y en esto entra Cuba, y teniendo en cuenta siempre, siguiendo también otras tradiciones argentinas geopolíticas como la doctrina Drago, que propugnan el respeto soberano de los pueblos. Y en este sentido, como decía, el justicialismo, digamos, no ignora, pero siempre va a prevalecer la relación cooperativa, aún a pesar
de las diferencias con los otros pueblos de América Latina en sus distintas filosofías políticas. Como vemos, esto por ahí suena muy abstracto, pero en la nota de ayer, en la carta internacional que el Partido Justicialista describió al gobierno de Biden, bueno, se pide el levantamiento de las sanciones contra Cuba. Y bueno, siguiendo con eso, en medio de esta crisis global, eh, bueno, otro acto importante, para no extenderme más, es el concepto de universalismo de Perón, digamos, que tiene que ver con la multipolaridad. ¿Por qué? Porque en su pensamiento, en sus libros, él sostiene que es el destino común de la humanidad, bueno, muy parecido, casi copiado, digamos, que diría, si uno se pone muy loco, diría que Xi Jinping leyó a Perón en su último discurso de Davos. Perón sostenía que era el destino común de la humanidad romper toda limitación temporal espacial. A esto él lo llamaba universalismo, que lo podríamos vincular con la globalización, no con el globalismo, y que él hablaba de la hora de los continentalismos, es decir, cada bloque civilizacional y geográfico eh, iban a ser los polos de poder solamente unidos. Y en esto donde entraba la hora de la patria grande y la hora de los pueblos, solamente unidos, eh, América Latina y Sudamérica iba a poder, de hecho, poder formar parte del concierto de naciones que hoy, que hoy, bueno, diríamos que afortunadamente será multipolar y que depende de nosotros también y de nuestros esfuerzos. Eh, tuvimos en los últimos 6, 8 años la mala suerte que se revirtió ese proceso multipolar que comenzó alrededor del 2008, después de la crisis subprime y de la que Brasil fue su principal vector de multipolaridad. Pero como vemos, el neoliberalismo y el neoconservadurismo globalista en las últimas épocas se revierte. Será el deber de todas las dirigencias políticas latinoamericanas volver a ser vectores de multipolaridad. Cuba es importante, debe volver a ser parte plena de la CUNEM. Es una causa continental y esperamos que se pueda revertir esta situación y que, bueno, será con este nuevo mapa político que seguramente en todo el continente vendrá, porque justamente hablando de la pandemia y de la actualidad, la pandemia no ha hecho más que solamente acelerar la caída de los gobiernos liberales y neoconservadores del continente. Obviamente no hubiésemos querido que los que creemos en la patria grande, en la justicia social y, y en todos esos valores y en la multipolaridad, que se dé de esta forma. Pero bueno, intentemos sacar de esta crisis una oportunidad y bueno, será como decía, el deber de toda la clase política latinoamericana volver a los vectores de multipolaridad, a los vectores de integración, en la importancia de volver a CELAC, a UNASUR, y la importancia de pensar cómo podemos reintegrar a Cuba de forma inteligente y que es necesaria. Cuba tiene un montón
para aportar en educación, en salud. Y bueno, se viene un cambio, en mi opinión. El mapa político de América Latina va a cambiar, va, se va a tirar a lo que yo llamo, a lo que se conoce como gobiernos nacional populares, que no hay que confundirlo con la derecha europea. Última aclaración. Se ha visto últimamente que se llama populistas a los nacionalistas europeos, cuando comparándolos con los, con los latinoamericanos, cuando la verdad es toda una falacia que hay que deconstruir ese discurso, hay que debatirlo. Los, los nacionalismos latinoamericanos siempre fueron integracionistas, siempre, siempre estuvieron en pro de la patria grande, porque esa es la primera nación latinoamericana, es la primera, fue la primera y será la final, la patria grande. Ese es el objetivo para llegar al continentalismo, como decía Perón. Siempre fueron inclusivos, siempre buscaron incluir a los trabajadores, a las minorías, a los indígenas, a los negros, a los afrodescendientes, y, y siempre fueron defensivos, siempre fueron nacionalismos defensivos frente al principal imperialismo que era el Estados Unidos, y siempre fueron este, colaborativos. Y para terminar, bueno, el mapa político de América Latina va a cambiar. Será la obligación de la dirigencia latinoamericana volver a los vectores de multipolaridad. Será la obligación nuestra seguir por vía diplomática intentando levantar las pesadas cargas que tiene el pueblo cubano y su gobierno de parte de Estados Unidos, integrarlo formalmente por medio de todas las organizaciones regionales. Y bueno, presagio por lo visto un futuro mucho más propicio para la causa de la patria grande. Solamente hay que aprovechar la oportunidad el debilitamiento de los sistemas globales que nos oprimen, que no digo que estén totalmente fuera que siguen existiendo, pero bueno, tal vez hay menos presión en este momento y bueno, estoy muy contento de al menos la última noticia sobre Cuba, del Partido Justicialista, que forma parte de la coalición de gobierno en Argentina, de pedir que se retire de Cuba injustamente de esa nefasta lista de países terroristas, cuando, cuando el pueblo cubano ha dado tanto por la patria grande, aún a pesar de la diferencia de sistemas políticos y económicos que tenemos, bueno, simplemente y nada más importante que la patria grande es la unidad en la diversidad. Así que esperemos que el nuevo mapa político plantee un nuevo escenario para Cuba. Y muchas gracias por el tiempo.